Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, quería decirle que se vayan conectando, por favor. Hoy vamos a tener un estudio bíblico muy importante. Y como siempre, hoy vamos a estar denunciando esto para que el pueblo evangélico sepa, vamos a estar denunciando a la masonería. ¿Sí? Entonces, eso les quería ir diciendo. Bueno, mientras nos vayamos conectando, vamos a hablar hoy del materialismo esotérico. No, este es un libro, este estudio lo he sacado esencialmente lo he sacado del libro de Sixto Gastón Agüero. De Sixto Gastón Agüero de 1961, él justamente saca su libro El materialismo esotérico. ¿No? Entonces es muy importante empezar a hablar de estos temas porque sabemos, queridos hermanos que que sobre todo son convertidos, que son pastores, que primeramente está viniendo una gran avalancha, algo muy fuerte para lo que es la iglesia boliviana, con la aprobación de la ley 1161, que son la ley de libertades religiosas, ¿no? Con la finalidad de imponer una sola religión, una sola doctrina, ¿no? Y esta ley 1161, por supuesto que va a ser repercutida a nivel internacional, ¿no? Entonces, por esa situación, también queremos denunciar abiertamente por Facebook, que las principales instituciones representativas, legales e ilegales de la iglesia boliviana, así como lo escuchan, legales e ilegales de la iglesia boliviana, han sido tomadas por las logias. Entonces, cualquier persona que, quiera de alguna otra forma atribuirse la representación de la iglesia y que tenga diferentes fines ocultos, quiero señalarlo así claramente, hay instituciones legales e ilegales que han sido tomadas por la masonería y están al servicio de la masonería. Estas instituciones legales e ilegales, primeramente han firmado la ley 1161 para imponer el ecumenismo y la teosofía. Así como habíamos analizado la anterior vez teosofía y masonería, sabemos que ellos están buscando que exista una sola religión, ¿no? Entonces, esto es muy importante también entenderlo, queridos hermanos que me están escuchando, ¿no? Abiertamente quiero señalar que la masonería ha tomado control de las instituciones cristianas, evangélicas, instituciones que supuestamente, entre comillas, representarían a la iglesia evangélica, legales e ilegales, así como ustedes lo escuchan, ¿no? Entonces, esto es muy importante reflexionar, es muy importante entender que sobre todo la ley 1161, la ley ya aprobada, impone una doctrina ecuménica y teosófica, ¿no? Entonces, esto es muy importante reflexionar. También quiero señalar abiertamente, en el tiempo que he sido autoridad de la iglesia en Bolivia, en este caso en La Paz, quiero señalar que además, queridos hermanos, y por todo lo que he ido viendo, las iglesias grandes de prosperidad, las iglesias grandes que hablan de dinero, porque estas iglesias que son sistemas de control han sido igual tomadas por las logias. ¿Para qué? Para manipular, para tergiversar la palabra del Señor. Y en 1 Juan 2:18 la palabra del Señor es muy clara. Nos vamos a ir a 1 Juan 2:18. Y en 1 Juan 2:18 la palabra del Señor es muy clara. Nos dice, ¿no? Antes de entrar al tema de hoy, que es materialismo esotérico, en 1 Juan 2:18 lo vamos a buscar. Tú también lo puedes buscar en la palabra del Señor. En 1 Juan 2:18 dice la palabra del Señor:
muy claramente que la apostasía debe salir de la misma iglesia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Dice, ¿no?, el anticristo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Palabra del Señor. Hijitos. En el original, queridos hermanos, la palabra hijitos en el griego viene de paidón, que significa bebés. No, el Señor nos ve como sus bebés y nos dice, es el último tiempo. Aquí en el griego se pone la palabra eschatos, ¿no? Último tiempo. Es el último tiempo. Y aquí hay otra palabra que es muy importante cuando dice salieron de nosotros. Se usa la palabra en el griego exerchomai, salir. En el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando simbólicamente. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? La apostasía debe salir de la misma iglesia. Por eso, hermano, no te sorprendas cuando te digo, las instituciones que supuestamente representan a la iglesia cristiana boliviana, la que supuestamente representan, legales e ilegales, han sido tomadas por la masonería. No te sorprendas. Ni nos debe, más bien nos debe entusiasmar para prepararnos, porque nuestra redención está cerca. Es por eso que este video que estoy haciendo, querido hermano, hermana, pastor, es para que tú nunca digas no sabía, o no sabía esa situación, o no sabía qué estaba pasando con la iglesia. No sabía. Es justamente para eso Dios nos ha puesto con las redes sociales, para que tú sepas, querido hermano, nunca te digas no sé, no sabía, o no tenía idea, o de repente no, hermano, no puedes tú negarlo. Ahora más bien es un tiempo en que tú debes, si eres pastor, predicar la palabra de salvación del alma, que debes predicar la salvación del alma, del arrepentimiento. A mí me sorprende, aún estando en COVID, aún estando en esta pandemia, los pastores siguen hablando de dinero. Y hasta eso estaba profetizado en la palabra del Señor, porque dice que ni aún con las plagas que van a venir en el gran juicio, en la gran tribulación, la gente va a querer arrepentirse. Estos hombres que tienen mente cauterizada, que siguen hablando de dinero, que siguen hablando de prosperidad, quiero decirte, querido hermano, que no son pastores. Están muchos de ellos en la masonería. Pastores que hablan de milagros para hacer negocio. Pastores que hablan, entre comillas, pastores, que hablan de dinero, hablan de prosperidad, hablan de milagros, hablan todo menos de la salvación del alma. Ellos ya están tienen su lugar guardado en el lago de fuego. Y eso hay que decir claramente. Ellos ya tienen su condenación, ellos ya están en juicio. Yo, querido hermano, te digo, si te están hablando en tu iglesia, te hablan de dinero, de prosperidad, te hablan de milagros, escapa de ahí. ¿Qué haces ahí? La palabra del Señor es bien clara. Dice que nosotros debemos predicar la salvación del alma. Si tú quisieras más estudios sobre esto, yo te invito a que me busques con Nelson Almazán, y te va a dar de rebote, si quiere llamárselo así, estudios bíblicos online. Y ahí tú vas a poder tener estudios bíblicos, para que también compartas con los compañeros, con las hermanas, con tu pastor, y que también tú, cuando vayas a la iglesia, pregunta, hermano, pregunta en qué parte de la Biblia está eso, ¿no?
Entonces, esto es bien importante entender. Además, en Ezequiel 34, yo quisiera que te vayas a Ezequiel 34, antes de empezar el tema de hoy. Ezequiel 34 habla profecía en contra de los pastores. Vamos a sacar un estudio que se llama el poder pastoral. Y bueno, de estos pastores, de estos asalariados que hacen lucro, que creen que la iglesia es de su propiedad, ya lo han vuelto una empresa, ya están vendiendo milagros. Antes decían, ven y recibe tu milagro, ahora le han puesto, ven y recibe tu milagro hoy, ¿no? Entonces hay que enseñarles un poquito a la Biblia. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El milagro más grande es la salvación del alma. Dice, ahí no sé qué persona le ha puesto una coma o le ha puesto un punto, le ha aumentado y ha cambiado toda la idea. Dicen, el evangelio es poder de Dios. Dicen. No, el evangelio es poder de Dios para salvación. No tergiversemos las Santas Escrituras. Ezequiel 34 dice la palabra del Señor. Yo no lo estoy diciendo, no es que yo me esté inventando o ahora de repente tú, si estás molesto, este hermano está hablando en contra de mi pastor, mi ungido. Quiero decirte, querido hermano, que tu pastor no te va a salvar ni tu iglesia. El que te va a salvar es Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver qué dice su palabra. Vamos a escudriñar antes de entrar al estudio materialismo esotérico. Profecía en contra de los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yahvé el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Cuántos pastores en este tiempo se apacientan a sí mismos? ¿Cuántos pastores, entre comillas, cuántos asalariados se apacientan a sí mismos con ofrendas, diezmos en este tiempo? Ahora en este tiempo creen que todos los pastores, los siervos, son unos asalariados. No es así, hay que orientar a esas personas. He estado escuchando diferentes pensamientos, diferentes personas de eminencia que decían, hay que fiscalizar las ofrendas y diezmos. Y es verdad, hay que fiscalizar, sí. Pero ¿a qué quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero decir? Si el pastor hace las cosas bien, ¿por qué debe tener miedo? No tiene que tener miedo. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿A qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? Se ha visto en este tiempo que muchos pastores se apacientan a sí mismos. En La Paz, en Bolivia, se van a dar cuenta, familias, dinastías están manejando iglesias. Suegros, ya están predicando suegros, están predicando tíos, es un clan familiar. Porque lo han visto negocio y se apacientan a sí mismos. Y creen, las personas que están en eminencia, creen que todos somos de su misma clase. Eso cree la sociedad. Pero quiero decirte, hermano, que la palabra del Señor es clara. Hay un remanente. Hay un remanente. Este remanente va a predicar la palabra del Señor en Bolivia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a predicar su evangelio. Esto es muy claro. Pero hay que orientar un poquito esto a la sociedad. Creen que ser pastores creen que somos todos como ellos. Que hacemos dinero, la iglesia lo volvemos como empresa. Eso cree la gente y hay que orientar. Hay pastores que se esfuerzan por predicar y son taxistas. Otros son agricultores. De ellos nadie habla.
Esos pastores que son electricistas, pero también son pastores. Y que muchas veces se esfuerzan porque hacen doble trabajo, porque predicar la palabra del Señor es trabajo. Hacen doble esfuerzo. Nadie habla de ellos. Pero la sociedad ha etiquetado aún a esos pastores que tienen los pasos de Pablo. Pablo hacía carpas y predicaba. Muchos pastores han seguido los pasos de Pablo y han empezado a predicar el Evangelio. Pero el enemigo no tiene miedo de estos pastores que hablan de dinero, prosperidad, que quieren tener el último jet, que quieren comprarse el último auto, último modelo. No, el diablo no tiene miedo de ellos. El diablo tiene miedo a estos pastores humildes que van por predicar 2 horas, en el campo yo he escuchado, caminan 2, 3 horas para llegar a la iglesia y predicar. Y también para los que se congregan. Esos son los verdaderos cristianos. Pero los asalariados, los que hacen empresa, los que hacen negocio, esos deben dar cuentas primero al Señor. Es más, estos asalariados, muchos de ellos son masones. Hay que decirlo claro. Muchos tú puedes ver en la tele ahí predicando, están en la masonería. Y muchos de ellos están haciendo controlar a la iglesia evangélica por medio de la masonería. Muchos de esos pastores que te hablan de prosperidad están en las logias. Y muchos de ellos que se arrogan la representación de la iglesia, saliendo en canal, televisión y todo, están en la masonería. Profecía en contra de los pastores. Esos asalariados, dice la palabra del Señor, bien claro dice, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahvé el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Continúo con la palabra del Señor. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Estos asalariados no enseñan la palabra del Señor en sus iglesias. Forman un cúmulo de ignorantes. Es la verdad. Es la verdad, hay que decirlo. ¿Qué es lo que hace? Más bien están formando un cúmulo de ignorantes en esas iglesias. No les enseñan la palabra del Señor, simplemente son emocionales, ¿no? ¿Qué es lo que deberían haber hecho ellos? Dice el 4, no fortaleciste las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a la redila descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis engordado, sino que te habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Queridos hermanos, muchos de estos pastores se han enseñoreado de las ovejas. Han dicho, esto es mi rebaño, como si ellos hubieran ganado la iglesia, hermanos. Entonces, esto es muy importante. Con esto quiero empezar, con esto quiero entrar. Tengo ese sentir de decirles, quiero entrar con esta parte. Gracias por las personas otros que se me están riendo, significa que me están escuchando. Otros están atentos. Bueno, quiero decirte que gracias, hermano, porque la palabra está llegando donde ti. Está llegando. Eso es lo importante. Está llegando. No importa el medio, no importa quién predique. Aquí Nelson Almazán no es nada ni nadie delante de Dios. Dios puede usar lo que Él quiera para llevar su palabra. Lo que Él quiera. No importa quién sea, no importa el medio. Lo importante es que tú ya eres consciente a dónde estás yendo. Si tú vas a esas iglesias, te vas al infierno. Vamos a hablar hoy, vamos a denunciar a la masonería.
porque, bueno, hoy se está trabajando para una fraternidad universal. Sabemos que la masonería es satanismo, que la masonería se ha metido en muchos asuntos políticos a nivel internacional, nacional. Eso es algo real. Y se ha ido metiendo en muchas circunstancias, en muchos ámbitos. Sabemos que Satanás es experto, es padre de mentira. Entonces, vamos a hablar hoy, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, de un libro que me ha llamado la atención. He estado estudiando mucho lo que es la santería en este tiempo, cómo la santería ha empezado a incursionar en diferentes movimientos políticos, como por ejemplo también la religión wicca-diánica ha empezado a incursionar en lo que es la ideología de género, con Susana Budapest, que está a favor del aborto, a favor de la ideología de género, pero que también era bruja, era ocultista, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención y pensar, ¿por qué muchos que hablan a favor del aborto, a favor de la ideología de género, están en movimientos ocultistas? Me ha llamado mucho la atención. También me ha llamado mucho la atención cómo pastores están a favor de la ideología de género. Me llamó mucho la atención y llegué a la conclusión de que la matriz está en lo que son los Illuminati, por una parte, la masonería. La masonería tiene 33 grados, del grado del 1 al 33, y bueno, a partir del grado 33 ya están los Illuminati, ¿no? Los Illuminati, como ustedes saben, queridos personas que me están viendo, escuchando, ha sido fundada por Adam Weishaupt, 1879. La finalidad era promover un nuevo orden mundial, ¿no? Destruir todo gobierno nacionalista, destruir toda soberanía. Ellos ya hablaban de esto antes de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa. Porque sabemos que la Revolución Francesa ha sido 1789. Ellos han provocado de alguna otra forma este movimiento en todo sentido. Pero la finalidad era ir en contra de cualquier soberanía, aún tu soberanía. Hoy en día estamos ya viendo, ya estamos viviendo un gobierno mundial. Y si tú me dirás, pero hermano, ¿no es mucha especulación o estás especulando? No. El mejor analista del poder, que es Michel Foucault, uno de los mejores, que tiene tendencia izquierda, él te va a hablar de dos términos para entender el poder en este tiempo. Te estoy hablando de un libro de Vigilar y Castigar, que lo puedes tener. Es más o menos 1976. Y este libro habla de dos términos, la biopolítica y el biopoder. La biopolítica es el poder, dice Michel Foucault, no sobre territorios, sino sobre personas. Y a partir de este término biopolítica, ha sido que es un término muy importante para entender lo que es el gobierno supraestatal. Hoy en día estamos viviendo un nuevo orden mundial. Estamos viviendo un gobierno mundial. Hoy estamos viviendo eso. Hoy estamos viviendo eso. Este gobierno mundial, que también había sido denunciado por otros autores como Anthony Negri, que tiene también tendencia izquierda, han ido analizando cuáles son las características de esto. Pero la biopolítica, volviendo para no ir un poco y no desviarme del tema, que es materialismo esotérico, ¿a qué quiero llegar? La biopolítica señala que es el nuevo poder que va a tener un nuevo gobierno mundial, en este sentido, apoyándome de Anthony Negri. Dice en su libro Imperio, señala
que es el poder, pero no sobre territorios, sino sobre personas. ¿No? Y esto te estoy hablando de filosofía. Te estoy hablando de filosofía del derecho. Y esto es muy importante analizarlo. Para esto, para poder justamente controlar al individuo, lo que se habla en el campo filosófico, biopolítica, y lo que escatológicamente se habla en la palabra del Señor, en Apocalipsis 13:18, cuando se habla de la marca del anticristo. En Apocalipsis 13:18 habla del 666, y el 666 es que el anticristo va a tener poder sobre lo que piensas, lo que haces y lo que eres. Va a tener poder sobre tu economía, va a tener poder sobre todo lo que piensas. Entonces, esto es muy importante analizarlo. La palabra del Señor ya nos alertaba de esto. Michel Foucault, por una parte, en 1976 hablaba del término que el mundo va a pasar de sociedades de normas a sociedades de control. Y otros, como filósofos como Esposito y otros, hablan de sociedades de hipercontrol. La palabra del Señor lo dijo en el año 96 después de Cristo, mucho más antes, que el mundo iba a pasar de sociedades de normas a sociedades de hipercontrol. Entonces, para esto se ha ido manejando diferentes ideologías, diferentes pensamientos. La finalidad era promover esta nueva religión, y para esto estaba muy metido la masonería, los Illuminati, que son los verdaderos patrones del mundo. Entonces, este libro, Materialismo Esotérico, de Sixto Gastón Agüero, de 1961, me ha llamado mucho la atención. Primeramente, porque en este libro lo que se trata de hacer es querer concordar la dogma de la Iglesia Católica, volverlo armónica con la santería, ¿no? Con la santería, ¿no? Y también darle una ideología, un pensamiento filosófico. Entonces la Iglesia Católica, como sabemos, y también las iglesias, y sobre todo la palabra del Señor, tiene dogmas. ¿Qué es un dogma? Doctrina. Es algo que no se puede negar, ¿no? Por ejemplo, un dogma, una doctrina muy esencial es que Jesucristo es el único Dios. Primera Timoteo 2:5 dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Punto. Eso es un dogma, es algo que no se puede negar. Pero en este sentido, lo que ha tratado de hacer este libro de Sixto Gastón Agüero es quitarle la esencia a cualquier institución, quitarle la esencia. Y en este caso, al cristianismo, a la Iglesia Católica, y darle una armonía filosófica, espiritual e ideológica. Es por eso que lo que habla el materialismo esotérico de Sixto Gastón Agüero es unir la santería, la Iglesia Católica, el cristianismo y el materialismo marxista. ¿Para qué? Para construir nuevas identidades culturales en Latinoamérica. Esto es preocupante porque sabemos que en el fondo lo que se quiere es manipular el pensamiento humano. Hay un libro de Gustave Le Bon que siempre lo hablo, es muy antiguo, pero tiene mucha relevancia, en 1890, antes de que salgan los protocolos de los sabios de Sion, que fue en 1890, Gustave Le Bon saca Psicología de las masas, las formas de manipular a las masas, ¿no? Interesante el libro porque ahí te dice cómo debes manipular a las personas, y esto en el campo de la psicología social se estudia.
no es algo ajeno a lo que ahora se estudia. Miren la finalidad y a dónde se llega de unir el materialismo, que es un pensamiento filosófico que se basa en la materia, por supuesto, que entre comillas debería ser ateo, con la santería. La santería es una mezcla de la religión yoruba y católica, y diferentes ritos católicos, con la iglesia católica, lo empieza a mezclar con el cristianismo para que tengan una armonía filosófica y además le dan una ideología. A partir de ahí, construir nuevas identidades culturales. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que dice este libro de Gastón Agüero? Tenemos que, en el fondo dice, tenemos que destruir todo dogma. Tenemos que tratar de usar el método dialéctico más bien. La dialéctica, querido hermano, es un método filosófico que nace con Platón y después lo lleva más, empieza a estudiar Hegel, que es idealista, pero después Marx empieza a hacer la inversa, a usar este método dialéctico a partir de la materia. Entonces, mire lo que dice el autor. Para ir en contra de dogmas, de doctrinas, tenemos que empezar a mezclar dialécticamente todo, usar la tesis, la antítesis y formar una nueva religión que va a ser la síntesis. Y es así como nace el materialismo esotérico, la santería, los babalaos, todo este movimiento ocultista y masónico que ha sido promovido por la masonería en formar muchos movimientos ocultistas con la finalidad de imponer una sola religión, imponer un nuevo orden mundial, imponer. Esto es muy importante entender. Es muy importante entender, porque hoy en día estamos, se está propagando muchos santeros, ocultistas, babalaos, satanistas, están muy metidos en estos movimientos de ideología de género, de diferentes movimientos, en todo sentido están muy metidos en esto. Pero no es una casualidad, sino esto ya se ha ido trabajando hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que dice además para llegar a engranar, para que tenga armonía? Sixto Gastón Agüero dice, el materialismo cree en un Dios, está hablando simbólicamente, en un Dios, o sea, está hablando desde un punto de vista, si quiere llamárselo así, de interpretación de la realidad. El materialismo cree en un Dios, la matemática, ¿no? El esoterismo, la astrología, la magia, también creen en un Dios que es la matemática, ¿no? Entonces, aquí tenemos un punto en común. ¿Cómo podemos llegar a darle armonía? Miren la astucia del diablo. ¿Por qué estos hombres han escrito estos libros? Pidiendo sabiduría al diablo, ¿no? Y dice, el materialismo profesa una religión, que es la dialéctica. Entonces, este materialismo que profesa una religión, la dialéctica, hay que empezar a mezclar con diferentes religiones para dar origen a una religión universal. Estos conceptos yo lo he encontrado en la teología de la liberación, con Enrique Dussel. Matías Pressweck con su término la interreligiosidad, la conversación entre religiones, tienen en el fondo un movimiento ocultista satánico. Esto es muy importante entender. En el satanismo hay diferentes movimientos, por ejemplo el satanismo lavellano,
que se dice que es un satanismo ateo. ¿Por qué lo llaman ateo? Porque ellos adoran a una energía, ¿no? Y en este movimiento satanista también hay el satanismo teísta, donde adoran a un ser. Pero sabemos que el diablo es sutil. El diablo es sutil y empieza a manipular, a hacer creer que hay un satanismo ateo. Muchos científicos que te dicen ser ateos, no son ateos, sino más bien son pertenecientes a este movimiento lavellano, que tiene su filosofía basada en Friedrich Nietzsche. Entonces, miren, continúo. Tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, porque la propagación del ocultismo lavellano tiene mucho que ver con el materialismo esotérico. Entonces, dice el autor, el materialismo profesa una religión dialéctica. No podemos hablar de dogmas, sino de la dialéctica, mezclar religiones, mezclar. Este concepto de la dialéctica, les había dicho más antes que ha salido de Platón, después lo lleva Hegel, pero todos ellos, más que todo, lo han sacado de una matriz, que es de la Cábala. Sobre todo Hegel, todo este pensamiento lo sacó de la Cábala, y la Cábala es la base del ocultismo. Es por eso que cuando hablamos del término dialéctica, ya sea desde el punto de vista materialista o idealista, es un pensamiento cabalístico, ¿no? Le han dado el rótulo de filosofía, pero no es así. Por eso la palabra del Señor nos advierte, nos dice, en este tiempo se simboliza la filosofía griega con el leopardo, y dice, ¿no?, a tener mucho cuidado con la filosofía griega, que es el leopardo, porque se va a volver a reconstituir el saber ancestral de la filosofía griega. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Y la filosofía griega, indistintamente, quiera sea o no, da origen al Imperio Romano. Que la profecía bíblica dice que en cierto modo, lo voy a explicar después de repente esto, la reorganización del Imperio Romano va a ser para perseguir al cristianismo, que es la cuarta bestia que hablaba la profecía. Bueno, lo estamos viendo hoy en estos libros, ¿no? Cuando te hablan de la dialéctica, este es lo que es el leopardo. Pero dice, miren, el libro dice, el materialismo profesa una religión, la dialéctica. Profesa eso. El ocultismo también. Entonces ya tenemos dos puntos para agarrar y para empezar a mezclar. La dialéctica y las matemáticas. Entonces, dice el autor, los materialistas dicen que la realidad objetiva es la materia. El materialismo dialéctico me refiero. El olor, los colores son relaciones de la materia. ¿No? Es entendible porque en ese tiempo el autor no ha debido leer física cuántica. Porque la materia no es eso. La materia no es eso. ¿Sí? Es triste porque no es verdad eso. Bueno, esto no es el tema, pero es importante señalarlo. Además, dice el autor, el esoterismo está desarrollado en la matemática. Entonces ya tenemos puntos, ¿no? La dialéctica es un sistema de origen hermético, dice. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el autor, el señor Sixto Gastón Agüero, de Materialismo Esotérico. La dialéctica es un sistema de origen hermético. Consiste en adoptar un criterio a la realidad. Claramente. Entonces, dice,
Sixto Gastón Agüero, tenemos que ir en contra de cualquier dogma, porque nuestro pensamiento dialéctico, que es un sistema de origen hermético u ocultista, cuando hablo del término hermético, estoy hablando de un dios de la adivinación en el ocultismo, que tiene mucho que ver con la cábala. Entonces dice, como es de origen hermético, ocultista, entonces debemos promover una dialéctica. Por eso estoy en contra del ecumenismo. Por eso estoy en contra, porque es satanismo puro. Es satanismo puro. La ley 1161, que impone a todas las iglesias una religión ecuménica o teosófica basada en Elena Petronila Blavatsky, justamente el método de percepción de la realidad es un método dialéctico, como lo dice el autor ya mencionado, que es un sistema de origen hermético. Y eso predican en las iglesias. Es preocupante. Es preocupante. Entonces, a partir de este movimiento de materialismo esotérico, va a empezar a propagarse a nivel latinoamericano. Voy a dar un claro ejemplo. Por ejemplo, quiero hablar del señor. Esto ha sido trabajando ya con diferentes logias. Lo que te estoy hablando es algo oficial de la masonería. La masonería no te habla de dogmas, te habla de dialéctica. Te habla de formas de métodos dialécticos. Lo que es el neoplatonismo. Su filosofía de la masonería es eso. Romper todos los dogmas. Ay, pero qué interesante que los pastores en este tiempo no predican doctrina, no predican de dogma, predican emociones, más bien es un lugar de control mental. Basados en estos ocultistas, por supuesto. Es por eso que las supuestas representaciones de la iglesia en este tiempo en Bolivia, sobre todo en Bolivia, no representan a la iglesia, representan a las logias. Y con simbolismo de por medio, por si acaso, lo puedo demostrar. Porque los satanistas se basan mucho en la simbología, en el triángulo esotérico, en el triángulo, en la isósceles. Perdón. Muchos de estos simbolismos están metidos en iglesias cristianas. Como habíamos visto la anterior vez, en la masonería empieza a mezclar diferentes ritos católicos y cristianos para poder promover su nuevo orden mundial o la hermandad universal. Hoy en día estamos viendo esto. Bueno, la siguiente sesión, ya para ir terminando, voy a hablar del esoterismo en América Latina. Pero de este materialismo esotérico en América Latina voy a hablar. Ya he dado unos puntos, unos avances, si quiere llamárselo así. Hay mucho que leer de este libro. Lo vuelvo a repetir, Materialismo Esotérico de Sixto Gastón Agüero. Hay mucho que leer, mucho que leer. Pero hay otra parte que voy a analizar en América Latina, del materialismo esotérico en América Latina. Empezaré a hablar ya de diferentes logias, cómo han empezado a promover diferentes legados en este tiempo, en este sentido. Hablaré sobre el señor Arnold Krumheller, que ha sido el puente del esoterismo en Latinoamérica, masón, grado 33. Entonces esto es muy importante analizar, queridos hermanos. Es por eso que quiero señalarte que todo esto ya estaba profetizado. Hay anticristos incrustados en la iglesia de Jesucristo. Estamos mezclados ovejas, cabras, ovejas, lobos, ovejas
no, así estamos mezclados, pero nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento va a cernir y todas las ovejas nos iremos con Él. Es por eso que quiero en este momento invitarte a que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que este estudio sea para que tú procedas al arrepentimiento, sea para que tú aceptes a Jesucristo. Si tú de repente dices, yo he pecado, no creo que Dios me perdone, quiero decirte que Dios te perdona cualquier pecado. Lo más importante es lo que dice Dios de ti. No tiene que interesarte lo que te dice la gente. Así que cierra tus ojitos y dile, Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Amén. Y tú, quiero decirte, querido hermano, que si tú has hecho esta oración, ya eres hijo de Dios. Ya formas parte, integras la parte del cuerpo de Jesucristo. Lo que te pido es que busques una iglesia que te enseñe sana doctrina. También estamos a tu servicio, estamos con los estudios bíblicos online, ¿no? Me puedes buscar con Nelson Almazán, me puedes aquí también escribir inbox, si quieres llamárselo así, en Facebook, y decir, hermano, necesito ayuda en estos estudios, porque es bien importante capacitarse en la palabra del Señor en este tiempo, porque se trata de tu salvación. Es más importante que tu trabajo, tu alma. Es más importante que tu profesión, tu alma. Es mucho más importante tu alma y tu salvación. Es por eso que yo sé que muchas personas va a llegar este mensaje de salvación del alma, para que tú aceptes a Jesucristo. No aceptes una religión. La religión aleja al hombre de Dios. El cristianismo es una relación con nuestro Señor Jesucristo. Te quiero invitar, querido hermano, a que tú me escribas aquí, me puedes buscar en Facebook con Henry Nelson Almazán, ahí te va a salir oración por Bolivia y tú me escribes inbox. Y también estamos con estudios bíblicos online y me puedes suscribir, me puedes escribir inbox y ahí nos estaremos encontrando, orando por tu vida. Estamos orando por las personas que de repente están en enfermedad, ¿no? Pero lo más importante es tu alma. Bueno, querido hermano, Dios te bendiga, la paz del Señor esté contigo.